tenemos la posibilidad, como lo venimos anunciando desde el inicio, desde que se comenzó a hablar del coronavirus, en un primer momento allá en la lejana China, luego que fue pasando hacia Europa, llegó a nuestro continente y la historia ya es conocida. Pero siempre remarcamos que tenemos la posibilidad de estar observando lo que sucedía en los otros países, cómo anticiparnos para saber cómo actuar. Bueno, nosotros estamos muy cerca, hoy el presidente seguramente va a estar anunciando una nueva etapa de aislamiento, pero hay otros países que ya van saliendo hasta casi de manera definitiva de esta situación. Por ejemplo, en Europa. Vamos a preguntarle a un argentino, a Baltasar Salomón, que está en Alemania, cómo se ha vivido y cómo se está viviendo estos momentos por allí. ¿Cómo te va, Baltasar? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, todo bien por acá. Bueno, primero, ¿en qué lugares estás de Alemania? En este momento yo estoy en Nuremberg, que está en el estado de Bavaria, o Bayern, no sé cómo lo... ¿Y de dónde sos por aquí? ¿Qué procedencia tenés de aquí? ¿De dónde sos de Argentina? Soy cordobés, soy de Villa María, también del sur de la provincia. Bueno, recién nos dimos una vueltita por Villa María con algunas de las cámaras que tenemos por allí. Está nublado con algo de viento, te digo, para que no extrañes tanto. Ah, bueno. Para que no extrañes tanto. ¿Cómo se está viviendo en Alemania el coronavirus ahora? Después vamos a hacer un poquito los pasos hacia atrás, pero ¿en qué etapa están? Estamos en este momento en una etapa ya de liberación o de relajación de las medidas. De hecho, a partir del principio de mayo empezamos con todo esto y ya estamos entrando, ya estamos a 8, así que estamos entrando en la tercera etapa de relajación y la verdad que bueno, un poco saliendo y volviendo o tratando de retomar la normalidad, aunque todavía con ciertas restricciones. Lo que es relajación, lo que mencionás, Baltasar, ¿a qué te referís? A ver, comercios, por ejemplo, yo te voy preguntando cuáles son las expectativas que hay acá para los próximos anuncios. El comercio ya se puede hacer de manera presencial, continúa cerrado, el tema de las clases, el tema del transporte público, ¿cómo se está manejando eso? Bien, como te decía, todo empezó entre mediados de abril y principio de mayo, cuando después del 15 aproximadamente los casos empezaron a ser, los casos de contagio fueron registrados por el Instituto Robert Koch como que ya estaba la línea estable. Entonces, inmediatamente se empezó a trabajar con estas medidas de relajación. Lo primero que se hizo fue otorgar un permiso de contacto con una persona no conviviente. ¿Sí? Acá nunca tuvimos la cuarentena estricta que se aplicó en Argentina. Siempre se podía salir, pero siempre con personas convivientes bajo el mismo techo. Así que la primera medida fue esa, fue más social. Y después, ya que me preguntás sobre el comercio, a partir del 20 de abril se permitió a los comercios y locales de menos de 800 metros cuadrados poder atender al público, obviamente con ciertas restricciones como uso de tapabocas, manteniendo ciertas distancias y obviamente limitando la concurrencia o al menos haciendo esperar si en caso de exceso de concurrencia la gente afuera. Y bueno, y actualmente, como te decía, estamos en la tercera etapa, que ya es un poquito más libre, más amplia, si se quiere. Ya se permiten reuniones al aire libre con personas no convivientes, con grupos de hasta 50 personas, tratando de mantener también las distancias. El uso de tapabocas en el aire libre no es necesario, pero al ingresar a locales comerciales, transporte público, supermercados, farmacia, eso sí, es obligatorio. No es obligatorio el aire libre, y bueno, ¿no? también, Mirá, sí, perdón. No, digo que por ahí son diferencias que uno va observando. No es obligatorio el tapaboca, el barbijo al aire libre. No, para nada, para nada. Hay gente que lo utiliza, pero ya es por una cuestión personal. En su mayoría la gente no lo utiliza. Lo suele llevar consigo por si quiere entrar a alguna tienda o si tiene que tomar el transporte público. Pero no es obligatorio. Y con respecto a la economía, ¿lo ha cerrado Alemania la economía como se cerró aquí en Argentina o en otros puntos? Pero ¿se ha cerrado de manera prácticamente durante 2 meses? Mira, no sé bien a qué te referís con cerrado, si tiene que ver con el tema de vínculos con otros países. No, si se han cerrado allí las industrias alemanas, si han seguido trabajando, las fábricas.
Sí, sí, algunas fábricas siguieron trabajando, las más grandes. Obviamente que el gobierno fue enfático desde el principio con que se tenían que respetar las medidas de salubridad impuestas, especialmente para la prevención del virus. Las empresas más grandes, que eran las que más podían hacerlo y cuya producción obviamente permitía en cierta manera aplicar estas medidas, siguieron trabajando, quizás disminuyeron la producción en cierta forma, pero se mantuvo una producción estable. Sí, déjame que te diga que es obvio que se ha sentido en la economía, Claro. ya sea por medio de las grandes empresas y también de los pequeños comerciantes y los dueños de restaurantes, bares, hoteles y demás, han sentido obviamente la merma, Obviamente que porque es lógica. el consumo no es el mismo, el movimiento no es el mismo, pero la situación industrial está bueno allí que la expliques, que en su mayoría con los protocolos han seguido produciendo, bueno, en menor medida, pero lo han seguido haciendo. ¿Y las escuelas, Baltasar, las clases, han retomado? ¿Hay expectativa de que se retomen? ¿En qué etapa están? Las escuelas, bueno, al principio fue una de las primeras medidas. Las clases fueron, en realidad acá estaban en periodo de vacaciones, así que las clases directamente no comenzaron. Se determinó el inicio de teletrabajo, teleclase, o sea, clases a distancia por internet. Y actualmente ya se autorizó a partir del 11 de mayo el comienzo de las clases en los grados superiores y en los jardines, porque imagino que, bueno, no sé si están al tanto más o menos de los números de Alemania, pero como se encaró, digamos, la cuestión de manera temprana, muy parecido a lo de Argentina, digamos, por los tiempos que se manejaron, el tema es que acá lo que se mantuvo fue siempre una prioridad de protección de las personas mayores, digamos, de adultos mayores. Entonces eso evitó que haya mayor cantidad de muertes. La mayor cantidad de infecciones, paradójicamente, en Alemania ha sido de gente joven, entonces por eso el Bueno, número aquí de también muertes ha el bajado promedio, mucho. sí, el promedio es similar. El promedio entre la franja entre los 40 y 55 años, la mayor cantidad de casos positivos. Obviamente la tasa de mortalidad está en los adultos mayores. Y explícanos, ¿volvieron con normalidad al colegio, con tapabocas, separados los bancos? ¿Cómo se adoptó ese regreso? No. Se han aplicado ciertas medidas de distanciamiento, pero como te decía, la más importante es que solamente al principio, al menos hasta que se analice la posibilidad o la parte, eh, la logística de cómo incorporar el resto de los grados, solamente generalmente los dos últimos grados de primaria, de secundaria y de algunos terciarios que me parece que ahora están empezando a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Eso a partir del 11 de mayo ya está dictaminado por la Cancillería de Baviera. Yo te voy a hablar principalmente de lo que es Bayern, porque como saben ustedes, Alemania es un Estado federal y se ha manejado de esa forma. Si bien se ha consensuado todo a través del primer ministro Angela Merkel, cada estado en particular ha tomado diferentes medidas. Y yo en particular estoy en Bayern, que es donde las medidas han sido las más estrictas, si se quiere. Por eso, y también es uno de los estados con mayor población. Y lo que te decía de las escuelas ha sido eso. Está todavía por verse qué va a pasar con la reanudación total, pero lo que sí se anunció es que lo que es vacaciones y finalización y comienzo de clases no se va a postergar y se va a seguir manteniendo el año lectivo tal cual está planificado desde el inicio. El sistema de salud fue muy bien ponderado de Alemania. Siempre estuvo controlada la situación, lo que se llama la curva, la reacción del sistema de salud, y no desbordado como países allí muy cercanos. Francia en menor medida, pero Italia y España en mayor medida. Efectivamente, sí. El sistema de salud alemán es muy bueno. Eso habla de la previsión que han sabido tener en años anteriores. Han fortalecido, digamos, tanto la salud y también la educación en gran medida. Y ello les permitió, digamos, atravesar toda la parte más grave o más difícil de la pandemia de una manera airosa y al mismo tiempo en ningún momento se vieron desbordados, al punto tal de que han estado brindando en las últimas semanas, se le ha brindado ayuda y alojamiento a pacientes de Italia, España, Francia y
Países Bajos. De Países Bajos, sí, de Holanda, entre otros. Bueno, son una referencia en Italia, allí en Europa. ¿Se lo ve así de esa manera, como ese faro a Alemania en el medio de esta pandemia, por esto que estabas comentando? Sí, la verdad que los alemanes son muy cautos, la verdad. Yo, sinceramente, creo que han manejado bien la situación, pero tampoco es que han dicho, bueno, somos un ejemplo, no. Son muy cautos al momento de hacer declaraciones, especialmente, bueno, ustedes seguramente lo han escuchado, Merkel, sí. Todavía se mantiene un estado de alerta, si bien se van liberando determinadas restricciones, pero la idea es ir paulatinamente volviendo a la vida normal, pero sin descuidar, digamos, la curva de contagio para que esto no termine siendo algo contraproducente. Así que yo creo que sí, se manejan bien, principalmente manejando esos principios de planificación y también de cuidado y sobre todo de ser cautos al momento de tomar las decisiones y sobre todo también de hacer declaraciones. Está bueno, Baltasar, todo lo que nos estás comentando porque lo veníamos anticipando. Europa, en este caso, es como un espejo de lo que nos va a pasar a nosotros en los próximos días y entonces sirve, sobre todo a los que toman decisiones y a nosotros conocer cómo se va desarrollando y cómo se va saliendo de a poco de este aislamiento. ¿Hace cuánto que estás allí en Alemania, desde Villa María? Estoy aquí desde hace aproximadamente 6 meses. Me vine de la ciudad de Córdoba, pues yo soy villamariense, hace 15 años más o menos que me radiqué en Córdoba, pero bueno, la ciudad siempre se la lleva con uno, ¿no? ¿Trabajando, estudiando? Estoy estudiando, estoy haciendo un máster en la FAU, la Friedrich Alexander Universität de acá de Nuremberg, y bueno, también soy alumno y parte de grupos de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba, así que todavía mantengo un vínculo muy fluido con gente en Córdoba. ¿Lo pudiste realizar al trabajo? ¿Está frenado? ¿Se pudo hacer de manera virtual? Estamos efectivamente, sí, teniendo clases. Nosotros empezamos el cuatrimestre normalmente, pero de manera virtual. El programa en el que yo participo es un programa especial de la universidad, así que no somos muchos alumnos, somos solamente 10 alumnos de diferentes países, así que es más fácil de organizar. Pero el resto de la universidad también ya comenzó las clases, no ha habido ningún problema con eso. Baltasar, muchísimas gracias por el contacto. ¿Hasta cuándo te quedás? ¿Hasta cuándo es el...? Mira, es 1 año y medio acá y unos 6 meses en China, si Dios quiere y la situación mejora. Así que creo que tengo para al menos 1 añito y medio más acá. Bueno, que se te cumplan todos los objetivos. Muchas gracias por el contacto con Telediario Federal y muchas gracias por esas precisiones que nos has comentado de cómo se está viviendo la pandemia allí por Alemania. Un fuerte abrazo. Por favor, gracias.